Hablar de la fe parece cosa sencilla, cosa trillada, pero siempre es necesario volver a revisar, diríamos así, nuestras motivaciones a la hora de ejercitar la fe. ¿Qué es lo que nos mueve a la fe? Bueno, lógicamente nos mueven circunstancias, ¿no? Y a veces vemos el mundo o la gente que no conoce al Señor, a veces hasta se da el lujo de decir, yo tengo toda la fe del mundo, ¿no? Si yo soy muy creyente de eso, ¿no? Muy creyente, porque creo en el Gauchito Gil, creo en la Madre Teresa de Calcuta, creo en la que van a canonizar, el que todavía no está canonizado, que tiene, no sé, como 20.000, y entonces cree que cree mucho, ¿no? Por la cantidad de estampitas que tiene y de otras cosas, ¿no? Hasta tiene como mi prima el Buda, porque también le agrega de otro condimento de otra religión, y también un elefante con un billete. Y también un equeco con un cigarrillo. Listo. Ella la completa. Dice, yo soy muy creyente. Bueno, esa persona que dice que es creyente en esa línea, en realidad lo que es no es que sea creyente, es crédula. Cree cualquier cosa. Cree que la fe se puede depositar en cualquier lado y que la cosa va a resultar igual. Entonces, no es que estamos ridiculizando la creencia de las personas, no estamos ridiculizándola. Simplemente diciendo que eso no tiene valor. No tiene valor, ¿no? Si usted va a Isaías, en Isaías describe claramente lo que es un ídolo. Dice, tienen ojos y no ven. Oídos tienen y no oyen. Pies tienen y no caminan. Tienen que llevarlos. Hace una descripción tan exacta, tan clara de lo que es un ídolo y lo que es transportar un ídolo y de la impotencia de un ídolo. Y en Corintios dice más, dice, y el ídolo no es nada, directamente, ya está. Lo rebaja a nada. El ídolo no es nada. Entonces, la fe puesta en esa línea no tiene el valor que tiene la verdadera fe. Nosotros lo que queremos es tener fe verdadera. ¿Amén? ¿Amén? ¿Usted quiere tener fe verdadera? No, usted no tiene que creer en santito. El que no tiene fe verdadera es aquel que cuando el pastor viaja no viene al culto, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es aquel que, no, dice, a mí si no me ora el pastor, si usted no me ore, dice, ¿no? No, hermano, esa no es la fe verdadera. Nosotros tenemos que tener la fe verdadera, la fe que está depositada en Cristo y en sus promesas. Gloria al nombre del Señor. Y dice en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y así aumentaban en número cada día. Gloria al Señor. Eran confirmadas. Esa era una acción de estar junto a otro y usted se afirma, de ser afirmados, confirmados. Así que mira qué importante era en los comienzos de los albores de la iglesia, cuando nacía la iglesia, en los primeros cristianos, el apóstol más de una vez dice que fue a confirmar la fe, a confirmar el ánimo de los hermanos. Hay una confirmación de la fe. Hay, digamos así, como una prueba que se aprueba, una prueba que se aprueba. Con la confirmación de la fe que trae como consecuencia, dice aquí, el aumento, la multiplicación, la fructificación. Usted no puede creer que alguien está viviendo en la fe y que está confirmado en la fe y que es verdadero de la fe y no tiene frutos. El que está en la fe verdadera tiene que tener fruto. Amén. Dice que aumentaban
aumentaban en número cada día, cada día. Eso nosotros no lo hemos experimentado acá. Nosotros no estamos aumentando en número, y es importante eso, porque aunque los números no son lo primordial en una congregación, porque no estamos compitiendo con otras congregaciones, pero nosotros deberíamos llegar en el crecimiento de nuestra fe al punto de que cada día a esta congregación se agreguen nuevos convertidos. O sea, quiere decir que nosotros tenemos algún problema con la fe. Estamos en una crisis de fe. Estamos en una situación de falta de fe. Porque evidentemente que la fe en acción y la fe confirmada da como resultado la fructificación. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos restaure en este entendimiento de que tenemos de que la vida del Señor está operando en nosotros y que nosotros ahora no vivimos, sino que Él vive en nosotros, que también esta fe, que es la fe de Dios, pueda crecer en la medida que crece el Cristo de la gloria en nosotros. Amén. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. ¿Y qué es esperanza si no es fe? Fe y esperanza van juntos, ¿no? La esperanza, podríamos decir, es como el vientre de la fe. Es donde se genera ese creer. Uno cree porque espera. Y espera porque cree. Y a los 9 meses sale lo que creía y esperaba. ¿O no es así? ¿Es así o no? Hermanas, digan amén, porque ustedes ya son expertas. A ver. Y salió lo que esperaba. Vio que incluso se dice eso en la gestación. Dice, estoy esperando, dice. Bueno, si vendría un marciano no entiende nada, porque se está esperando ¿qué? El colectivo. Pero entre nosotros ya entendemos cuando una mujer dice, estoy esperando, y se toca acá. Bueno, algunas ya no queremos que se toquen así, diga, estoy esperando. Que digo cualquier espera, pero menos esa, ¿no? Estoy esperando. Y todos nos ponemos contentos. Ah, sí, dice. ¿Y de cuánto tiempo? ¿Vio? Genera una expectativa. ¿Es así o no? Bueno, en algunos casos, como le dijeron a uno allá en Comodoro, que ya iba por el quinto, más o menos sexto, le dice, ¿cómo que fue que le dijeron? En vez de felicitarlo, porque ya, claro, había superado la línea de lo más o menos que debía ser, ¿no? Dañino, le dijeron. Dañino. En vez de decirle te felicito, dice, dañino. Bueno, acá hay alguno que ya está en casi el título ese. Bien. Entonces, la fe verdadera, la fe de Cristo, la fe del Señor, la fe que es Cristo en nosotros, la fe que no es una doctrina, otra vez, la fe que es ¿qué? Una persona, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, gloria al Señor. Entonces, esta firmeza que trae esta postura de fe es la que genera la acción de la multiplicación. Amén. Se le dijo a Pedro, el Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Viene una zaranda, pero yo he rogado, dice el Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no falte. O sea, la fe en acción, segundo que podríamos decir, no nos deja sin los efectos de la prueba, no nos exime de pasar por dificultades. La fe en acción no nos exime de sufrimiento. Satanás, dijo el Señor, te ha pedido para zarandearte, te va a pegar una sacudida, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Aleluya. No para que te libre la zarandeada te viene, ¿eh? Ese es el punto. Porque algunos de nosotros decimos, bueno, voy a tener más fe, así no me pasa nada. Y al otro día volcás, al otro día te roban,
o al otro día, no sé, lo que sea, perder el trabajo. Y dice, pero ¿cómo, Señor? Al final yo, ¿no? Empieza a reclamarle al Señor, a hacerle un piquete. Y el Señor dice, no, un momentito, lo que pasa es que yo estoy trabajando en vos para que tu fe no solamente no falte, sino que se desarrolle el músculo de la fe. Y te empieza el Señor a sacar cosas. Algunos están ya desmantelados. Dices, Señor, para un poquito porque ya no tengo más nada por perder, ¿no? Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a crecer en esta gracia. Lucas 22:32 es donde está, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y lo interesante de esa escritura es que el Señor le dice a Pedro, y una vez vuelto dice, confirma a tus hermanos. Hay un proyecto del Señor que no caduca por causa de la negación de Pedro. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de esa zarandeada, después de haber sido traicionado por sus emociones, por su alma, por sus sentidos, el sentido de preservación, fue lo que lo traicionó a Pedro. Porque la mujer le dice, tú estabas con el maestro. Dice, no, yo no soy, no, dice que maldijo, dijo de todo. Dice, no, tu forma de hablar te detecta. Vos tenés la forma de hablar de la gente que anda con Jesús. Pero el sentido de preservación de la vida, de subsistencia, su sobrevivencia, hizo que Pedro negara que él estaba con el maestro y pasó por ese trance. Pero el Señor le dice que una vez vuelto, una vez que vuelvas de ese valle de sombra de muerte, de ese valle de traición, de ese valle de negación, de defraudación, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, el que ha pasado por la zaranda, diríamos así, el que ha sido tratado por Dios, aún a expensas de la obra del enemigo muchas veces, porque dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Terrible. Aún los que han pasado por esas circunstancias, dice esa escritura, cuando dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Parece nada, pero usted ahora subráyelo porque dice confirma. Confirma. O sea, afírmalos. 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 El que ha pasado por el trance de la prueba, tiene la autoridad espiritual, tiene la experiencia con Dios de poder animar a otros y confirmarlos en la fe. Amén. Amén. No lo confirma en cualquier cosa. Lo confirma en la fe de Dios, en la fe de la palabra. No le sale con cualquier verso de afuera o con cualquier frase positivista de afuera. No, dice, a vos no te van a voltear ni que vengan degollando, dice. No, hermano, no es así. Usted tiene que ir a la palabra. Ir a la palabra y por la palabra animar y por la experiencia. No, hermano, mira, yo pasé por lo mismo, pero acá estoy en pie. Estoy en pie. El Señor me ha ayudado, me ha guardado. Entonces, también Pedro fue un instrumento de confirmación. Así como el apóstol dice, yo voy a las iglesias a confirmar a los hermanos en la fe, y eran confirmados en la fe y eran multiplicados. Así también Pedro fue confirmado en la fe. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo confirmados en la fe? Por eso el testimonio es importante. Cuando usted testifica de dónde Dios lo sacó, no solamente cuando vino al Señor, pero en las circunstancias que usted atravesó, de esa última prueba que usted tuvo, ese último sacudón que usted tuvo, ¿testificó a alguien?
Le dijo, mira, yo acabo de tener un problema, pero el Señor me sacó en victoria. O está ocultándolo para que todos piensen que usted es perfecto y que todo lo que usted hace es perfecto. Entonces, no tenemos que ocultar las circunstancias que nos tocan vivir, porque eso puede animar a otro. Tampoco tenemos que presentar una fachada de hipocresía. Y tampoco victimizarnos. Y bueno, acá andamos, hermano. Con lo que me pasó, ¿qué quieres? He hecho bolsas. No, hermano, tenemos que potenciar la experiencia que hemos tenido y decir, mira, hermano, yo la verdad que caí a lo más profundo. Allá abajo caí. Y este es mi testimonio, de allá abajo el Señor me sacó. Me trajo otra vez arriba. Me puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. ¿Vio qué interesante es el camino de la fe? La fe que se sustenta de Dios y que viene de la palabra tiene un efecto de salud, de beneficio para otros. Gloria al nombre del Señor. Romanos 1:17 o 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe. Gloria al Señor. El único sustento del justo es la fe. Para el justo la fe es la comida de todos los días. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en este camino de novedad de vida, en este camino del Cristo en nosotros, esperanza de gloria, nosotros necesitamos vivir en fe. Vivir por fe. Y tenemos que ir ya ahora así al punto que quería compartir hoy, cuando decimos vivir por fe. Porque especialmente nosotros, quizá usted no conoce mucho de la historia del movimiento cristiano y misionero, a la organización a la cual pertenecemos. Pero esta misión se caracteriza por el énfasis en la vida de fe, en la vida de la provisión del Señor, en que Dios sostiene a los obreros, que Dios sostiene a los pastores y que Dios sostiene a los discípulos que se consagran al Señor. Ese es uno de nuestros fuertes en esta familia del movimiento cristiano y misionero. Ese es un fuerte, pero es como que hemos encapsulado todo en una sola área y hemos puesto mucho énfasis en eso, en el Dios de la provisión, el Dios que nos va a sostener y que parece que solamente podemos, como decimos también nosotros en nuestra jerga movimentista, ejercer fe. Hermano, ejerza fe. No, si me duele el hígado acá, ejerza fe. Y aparte el hígado no está ahí, hermano, está acá, dice. ¿Vio? Que tampoco. Ejerza fe. O sea, entre nosotros también tenemos aquellos que tienen lo de afuera, que dicen que tienen toda la fe del mundo. Cuando se trata de otro, nosotros le damos con un caño. Hermano, ¿dónde está la fe? Dice. ¿No? Y ya no hacemos los gallitos de riña, pero cuando te duele una uña, ya cambia todo, ¿no? Ahí está tirada. Hermano, ¿qué te pasó? Dice, ni puede hablar. Y ahí la esposa lo tiene que bañar. Y ahí el tipo está como en bebote.
Ahí le dan todo, hasta la mamadera le dan de vuelta. Entonces, ¿qué queremos decir hoy? Que hay como tipos de fe. No sé si se puede decir así, pero es como que hay tipos de fe. Esa es la fe, por ejemplo, para sanidad. Usted cree por sanidad, pero por supuesto, si el Señor sana, claro que sí. Amén. Acabamos de orar recién por nuestros hermanos en Punta Arenas que están en una tremenda necesidad. Creemos por un milagro, esperamos un milagro. Hemos rogado al Señor en estos días por un milagro. Claro que sí, claro que sí. Pero queremos ver la otra parte, porque estamos pensando en esta fe que hace que yo le pida a Dios y el Señor me responda y me dé lo que yo le pido, y entonces yo disfruto de lo que Él me da. Pero queremos entender la otra parte de la fe, que es donde casi se centraliza el capítulo de la fe, en otra óptica y otra visión de la fe. No aquella fe que pide y recibe, sino aquella fe que da al Señor. O sea, el Señor pide, el hombre le da al Señor y el Señor recibe. Esa es una fe interesante, porque a mí me gusta la fe en la que yo pido. Pedí todo lo que quisieres. ¿Esa le gusta a usted también? ¿Sí? Pedí y se os dará, le encanta, ¿no? Y le reclamo, si tu palabra dice, pedí y se os dará. Y el Señor te dice, pero yo también digo en la palabra que yo te puedo pedir a vos y me tenés que dar. A ver cómo andamos ahí. Entonces, hoy queremos pensar en eso. O ya estamos pensando en eso. Porque si no te dice, bueno, entonces si empieza a pensar ahora, ¿cuándo termina? Queremos pensar en eso a partir de lo que estamos diciendo aquí ahora, de que en el Evangelio se vive por fe y para fe. Interesante, ¿no? No solamente vivir por fe, pero vivir para fe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a Hebreos. Ya ustedes sabían que era Hebreos, ya lo tenían ahí. Y sí, para allá, vamos. El capítulo ya lo sabe. Hebreos 11. ¿Cómo no va a saber el capítulo de la fe? Un viejo creyente. Hebreos 11. Gloria al Señor. Entonces, hemos dicho en estos días pasados que nosotros ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Tenemos una nueva genética. ¿Es así? Amén. Esa nueva genética ha generado en nosotros nuevas virtudes que nosotros antes no teníamos. Por ejemplo, dijimos que nosotros ahora tenemos estos ojos, pero que también tenemos los ojos espirituales. ¿Es así o no? Que teníamos esta mente, pero que también tenemos de Cristo. De Cristo. Usted y yo ahora tenemos esta mente natural y tenemos la mente de Cristo. Entonces, a la hora de ejercer fe, a la hora de practicar la fe, el dilema se plantea entre la mente natural que se maneja por los sentidos y la mente espiritual que piensa según Dios, según Cristo. O sea, mejor dicho, yendo más a algo más fuerte todavía. Como dijo el apóstol, ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Podríamos aplicar esa misma, no sé, gramática podría ser, pero se me ocurre de esta manera. Ya no pienso yo, sino que piensa Cristo en mí. Podría ser. Porque si tengo la mente de Cristo, ahora el que piensa en mí, ¿quién es? Cristo. Entonces cada circunstancia que yo tengo que atravesar, debería pensar yo, Tito, ¿qué piensa Cristo en mí de esta situación? No, yo soy sota, así que a mí me van a conocer. Hermano, tranquilo.
te estoy diciendo que no es la mente Soto, o sea, Soto soy yo, pero si hay un otro Soto y se ofende, porque yo soy Soto. Un Soto cualquiera. Si yo me planto en mi pensamiento y no dejo lugar a esta nueva mente que opera en mí, que actúa en mí, entonces yo voy a vivir metiendo la pata. Voy a vivir resolviendo mis conflictos como bien Soto que soy. Porque ya ustedes saben que yo cuando me enojo, me enojo. Ya estoy hace 20 años que en esta iglesia, aquí cuando se me atraviesa el caballo, ustedes saben. Hermano, tranquilo, porque ahora el Soto que había en vos está sometido a la mente de Cristo. Así que ahora ya sabemos que vos antes te arremangabas acá, pero ahora ya no te arremangás más, porque ahora la mente de Cristo está obrando en vos para que tus reacciones sean acordes a esa nueva mente. ¿Amén? Amén. Claro, el que se agarraba piñas antes para resolver algo, ahora dice, hermano, tengo un problema con vos, ¿podemos ir a tomar un cafecito? Dice allá a, ¿cómo es? Allá a Turio, un poco más lejos por cualquier cosa. ¿Viu? Dice, hermano, vamos a conversar allá, porque tengo un problema y no quiero que trascienda, no quiero que sea grande, como dijo la pastora, no quiero que crezca eso. Y vamos a tomar un café y lo pago yo, dice. Ya ahí se empezó a arreglar el problema. Ya en medio problema está arreglado. Porque el otro que estaba enojado acá con bronca, ofendido, dice, bueno, me invita allá, va a pagar el café. Bueno, esto es fantástico. O sea, acá algo se va a arreglar. Ya algunos que están empezando con la mente carnal dicen, no, a mí ni con un café. Dice, con un café me voy a vender. Me van a comprar con un café, dice a mí. Que el Señor nos ayude, ¿no? ¿Por qué menciono la mente de Cristo? Porque en esta mente de Cristo que obra en nosotros, es la que también ahora nos ayuda a caminar en fe. Porque la mente natural te va a impedir caminar en fe. Así como te impide resolver problemas, por ejemplo. La mente natural te dice, pero no seas estúpido, no seas tarado, te está tomando el pelo el tipo. Te está invitando a tomar un café allá porque sos tonto vos. Y Cristo te dice, no, anda porque la paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? ¿Vio? Y así mismo, de esa misma manera, se genera ese conflicto a la hora de ejercer fe, como decimos nosotros. Ejercer fe. Yo siempre escuché eso de ejercer fe. Ejercer fe, ejercer fe. ¿Qué será ejercer fe? ¿No? Y cuando vine acá, a 28, al año que estaba acá, yo pensé, yo tengo que ejercer fe. Primero voy a cambiar el rancho en que me pusieron a vivir, ¿no? Y empecé a cambiar y a modificar el lugar. Bueno, algunos me ayudaron, tengo mala memoria, ni sé quiénes fueron, pero habrá sido algún chilaca o alguno de esos que había en ese tiempo. Bueno. Pero después ejercí fe para demoler el templo que había. Y le dije a los hermanos, unos que están de ese tiempo se acordarán, dije, hermanos, en el día tal y tal del próximo año vamos a demoler este templo. Y vamos a orar y dar gracias al Señor por la hermana Diana, por el hermano no sé quién, el qué sé yo, el que fue con el hacha. Porque me contaban la historia y yo tenía que orar por todo eso, porque no vaya a ser que después que yo demuela el lugar me crucifiquen. ¿Vio? Entonces yo tenía que usar de mucha sabiduría para tranquilizar los ánimos, porque dice, no, usted no sabe, esas vigas, dice, las cortamos a hacha, dice, y las bajamos por el río, dice. Hermano, imagínense, yo parecía que estaba con, no sé, con esta gente de allá de Escocia, ¿cómo es? Corazón valiente. Digo, si llego acá a decir de un día para otro que voy a demoler todo acá, aparece uno de esos, vio, armado hasta los dientes y me corta la cabeza. Entonces fui despacito diciendo, hermanos, hasta que llegó el día que demolimos el templo. Y empezamos a ejercer fe. Y pasó un año y el pasto creció. Bueno, algunos que estaban se acordarán, pero yo interiormente yo decía, la gran flauta, decía yo. Parece que le erré. Porque dije que iba a ejercer fe y lo único que logré es dejar sin templo a los hermanos acá.
Y los que saben, los que tuvieron, no sé cuántos hay de ese tiempo que anduvimos errantes peregrinos. A ver, levante la mano los peregrinos. Mira, todavía quedan algunos, los otros ya los enterramos. Gracias, Señor, ahí está. Quedaron los peregrinos y los que cavaron, ¿no? Acá yo tengo la foto en mi mente de cavando en la nieve, ¿no? A José, a tantos otros que estuvieron cavando en el hielo, porque no sé por qué se nos dio por empezar, creo que en esta fecha. Ya nevaba, ¿eh? Y dijimos, vamos a ejercer fe. Y es que en ese ejercer fe conseguimos unos tubos viejos podridos que están ahí. Son esas columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas de hierros podridos, que dijo el hermano Córdoba, dice, allá arriba dice, quedaron unas cañerías enterradas. Yo dije, bueno, voy a desenterrarlas. Así que empecé a ir a desenterrarlas, por ahí me iban a ayudar algunos. Y en ese ejercicio de fe trajimos este material. Dije, voy a hacer unas hamacas. Por lo menos voy a tener un parque acá para que los hermanos no se enfurezcan tanto. Un parque para los niños, para que se hamaquen, un sub y baja. Y después cuando vi que era una cantidad, dije, no, con esto tenemos que hacer algo más. Y dije, bueno, vamos a empezar a hacer el templo. Y bueno, ahí está el testimonio, ¿no? De eso. Pero ejercer fe te lleva a dar pasos al vacío. O sea, a la mente natural es una tontera, una locura, una estupidez. Pero la mente de Cristo que está en nosotros tiene lógica. ¿Por qué? Porque es Dios el que sostiene todo. Y si Dios creó todo de lo que no se veía, ¿qué le cuesta a Él hacer un templo? A ver, si Él creó el universo de lo que no se veía. ¿Qué le cuesta a Dios? ¿Le va a costar algo? No le cuesta nada, ¿no es cierto? Pero nuestra mente natural lucha y se debate. Y como a mí se debatía, esa lucha será de Dios, no habrá sido de Dios, hasta que un día Dios empezó a obrar en el 2002. Y ahí vino la crisis. ¿Vio? Porque nada es fácil cuando usted se planta en hacer algo. Y vino la crisis, pero Dios nos dio la estrategia para ir adelante. Y en 40 días se levantaron todas las paredes, en 40 días. Y en 2002 empezamos y en 2004 inauguramos. Así como está el lugar, así lo inauguramos, 2004. En 2 años terminamos todo. ¿Qué quiero decir? No es que yo haya sido grande en la fe, al contrario, hubo mucha cobardía en mí. Pero el Señor dice que honra a los que le honran, o sea, a los que le creen a Él. Porque de eso se trata la fe, de creerle a Él. Entonces, ahora ese creerle a Dios se da en el plano natural y usted puede tener evidencias del resultado de esa fe. Y de hecho que están. Pero queremos ir a la otra fe, a la fe que no te deja nada para ver. Interesante, ¿no? Bueno, venga mañana, no se pierda eso. A ver, vamos a Hebreos 10 para ir avanzando. Hebreos 10 es hermoso porque es una invitación a venir delante del Señor, a acercarnos confiadamente. Dice, acerquémonos, versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, en plena certidumbre de fe. Este es el acercamiento que produce el saber que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Entonces, este camino de fe lo ha abierto el Señor para nosotros. Dice, acerquémonos confiadamente, no solamente para hallar gracia, para el socorro en dificultad,
sino para poder crecer en el camino de la fe. Da una serie de recomendaciones: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. Nosotros tenemos que purificarnos de lo malo que se adhiere a nosotros. Por eso el apóstol dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cuál era el pecado del pueblo de estos hebreos? Que dijimos la semana pasada que son los que cruzan, los que han cruzado el río, los hebreos. ¿Cuál era el debate que se planteaba aquí en el libro de Hebreos y en el libro de Gálatas? El volver atrás a la ley, el claudicar de la fe, el hacer vana la cruz de Cristo, el crucificar otra vez a Cristo, el tener en poco la sangre de Cristo. Este era el debate mayor que se planteaba. Por eso el escritor de los Hebreos viene haciendo un énfasis en la grandeza de Cristo y en la supremacía de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre todos los patriarcas, sobre todo Cristo, Cristo, Cristo. Y dice: hay que despojarse, hay que purificarse, hay que limpiarse, hay que entrar con una conciencia limpia, no con prejuicios. Para que usted pueda vivir esta vida de fe, usted tiene que despojarse de todas aquellas cosas. Tenemos que despojarnos de todo peso. Y como dijo el apóstol, del pecado que nos asedia. Seamos sinceros, hermanos, seamos sinceros. ¿Acaso el pecado día a día no te asedia? Día a día. ¿No nos asedia el pecado, la tentación, la maldad, el querer vivir como vive el mundo? ¿No nos asedia? Limpiémonos. Limpiémonos. No nos quedemos en ese estado, porque en ese estado no podemos correr esta carrera de la fe. Y dice más: considerémonos unos a otros para estimularnos. Mantengamos firmes sin fluctuar. Hay una firmeza. No podemos ser fluctuantes. No podemos ser como la onda del mar. Se requiere de nosotros firmeza, estabilidad, continuidad, perseverancia, esperanza. La profesión de nuestra esperanza. ¿Y qué es esperanza, como dijimos, si no es fe? Esperanza y fe trabajan juntas. Entonces, en esa firmeza nosotros podemos estimular a otros, estimular al amor y a las buenas obras. Estimular es una palabra actual. No se oía cuando yo era chico, a mí nadie me estimuló, al contrario, los Peñalosa me daban para que tenga y guarde. Y en mi casa la estimulación que tuve fue tener un pantalón y una camisa por casi 20 años, hermano. Eso parecía el náufrago. Pero hoy se usa mucho este término, ¿no? Estimulación temprana. Estimulación de los niños con limitaciones, con discapacidades. Hay estimuladores, personas que se especializan en estimulación, ¿o no? ¿Sí? Amén. Y a veces nosotros quisiéramos que la iglesia sea un centro de estimulación. Que acá venga usted y venga hecho bolsa y salga pum para arriba todos los días. Hermano, algún día usted tiene que venir pum para arriba y hacerme a mí levantar el ánimo. Porque usted piensa que yo a veces no me desanimo. O su hermano que está al lado y le ve la cara a usted que está cantando. Dice: hermano, al que el Hijo hace, hermano, por favor, estimulame. ¿Vio? El camino de la fe es mucho más que fe. Es muy fácil la palabra, son 2 letras. Parece fácil. Pero si usted empieza a analizar, usted encuentra que es todo
un compendio de cosas que van a hacer de nosotros hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tener ese equilibrio. Se ve que dejar de congregarse también es parte del paquete. Dejar de congregarse. No dejando de congregarse, dice hermano. Porque si no, ¿a quién vas a estimular si te dejas de congregar? Si acá ni te conocemos. No saludas nunca a nadie. No interactúas nunca con nadie. Hermano, no solamente no te dejes de congregar, pero interactúa con los hermanos para tener esa fortaleza de fe, esa comprobación de fe, esa confirmación de fe. ¿Quién te confirma en la fe a vos? A ver. ¿Tenés un tutor, alguien que te confirma en la fe? Yo sirvo a Dios, dice. Yo no lo sirvo a los hombres. Esa es una frase muy clásica cuando yo era niño en la iglesia de mi papá. Tenía una banda de forajidos ahí. Todos sujetos a Dios y no al hombre. Hermano, nosotros necesitamos ser confirmados en la fe. Que alguien confirme y diga, este hermano va bien, Y no que diga, no. Mejor ni hablar, dice. Y el otro dice, no, pero contame para estar orando, dice. Bien, no voy a alcanzar a entrar en el tema, pero para ser corto aquí, el escritor de los Hebreos habla sobre el pecado, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Está hablando del pecado, pero no está hablando de aquel pecado en el concepto grosero de lo que nosotros entendemos, pero más bien en aquel pecado de retroceder, de mirar para atrás y de mirar a las obras y no a este camino de fe, porque está por introducir el tema de la fe, Entonces, no voy a quedarme ahí porque dice, cuánto mayor castigo tendrán, pensáis que te merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios, dice el versículo 29, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Cuánto mayor castigo tendrá el que pisoteare al Hijo de Dios. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí hoy, no vamos a hablar de eso. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, confianza, paciencia, promesa. Porque aún un poquito, versículo 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, otra vez, por la fe, vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Todos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí vamos a parar aquí hoy, no vamos a entrar en el capítulo 11, que era el capítulo que nos convocaba hoy, pero decir que esta es como la introducción al tema de la fe. Por eso dice, ustedes tienen que traer a memoria, en los días pasados, cuando ustedes fueron iluminados, vino la luz a ustedes, algo irradió dentro de ustedes, pero por fuera vino la adversidad, la tiniebla,
Vino la tiniebla, vino esa densa oscuridad, y vinieron los problemas, los vituperios, las tribulaciones, hasta el punto, dice, de haber sido hechos espectáculos, haber sido ridiculizados. Hermanos, esta fe es puesta a prueba, esta fe es preciosa, pero no queda exenta de pasar por dificultades, no te exime de sufrir tribulación, vas a sufrir tribulación. Si te iluminó el Señor, si la gloria de Dios se manifestó en tu vida, como dice en el versículo 32, 10:32 de Hebreos, si tu interior fue iluminado, las tinieblas que te rodean van a tener un colapso, pero no te preocupes, no te hagas problema, porque la luz que ha sido implantada en ti disipa toda tiniebla. Toda oscuridad retrocede. No te hagas problema, no te preocupes. El Señor está contigo. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice más el escritor a los hebreos: llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. O sea, da a entender que hasta prisiones sufrieron, despojo de todo. Hermanos, este camino de fe, ya te viene anunciando aquí el escritor de los Hebreos, es un camino en el cual vas a sufrir tribulaciones, vas a sufrir persecución, vas a sufrir pérdidas, porque ser despojado es perder cosas, es perder amistades, es perder relaciones, es perder parientes, es perder. Por la fe se pierde. Dice, sufriste el despojo de vuestros bienes. No cualquier cosa, vituperios. Oh, que el Señor nos ayude. Porque nosotros a veces nos equivocamos, pensamos que creer y tener fe es solamente vivir una vida de éxito. Pero acá habla de combate, gran combate de padecimientos. Gran combate de padecimientos. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero te quiero decir que el Señor está contigo, aún en ese gran combate de padecimientos. El Señor va a usar esa situación, esa adversidad, ese problema, esa enfermedad, ese accidente, esa pérdida económica. Dios la va a usar, Dios va a revertir todo eso y va a hacer que de esa situación algo de Cristo se manifieste en tu vida. Esa es la gloria de Dios en nosotros. Es la gloria de Dios en nosotros. Y dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo? Con gozo. Con gozo. Solo un estúpido, un tonto, un retardado o uno que tiene dos mentes puede sufrir así con gozo. Solo el que tiene la mente esta y la otra puede sufrir el despojo, pero con gozo. Hermano, nosotros no queremos perder ni 2 pesos. Y eso que ya no existe mal. El despojo. Es interesante lo que dice aquí, porque sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire, dice, sabiendo que tenéis, lea con cuidado, por no decir, como digo siempre, porque me parece que por ahí puede ser chocante. Lea con cuidado. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros. Sabiendo que tenéis en vosotros una perdurable herencia en los cielos. Hermano, la herencia que está en los cielos también está aquí. Se ha manifestado en nosotros.
es Cristo en nosotros. Es nuestra herencia. Él es nuestra tierra prometida. Él es nuestra tierra de Canaán. Él es el que vive en mí. Él vive en mí. Él está en mí. Él está en vosotros, dice. Es una mejor herencia y perdurable en los cielos. Entonces no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tenemos que seguir confiando. Tenemos que seguir en paciencia. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia, perseverancia, confianza son elementos vitales a la hora de ejercer fe, de creer que el Señor va a obrar en mí. Hermano, en este día que salgamos de este lugar con una esperanza gloriosa que está en nosotros, pero que debe ser reavivada. Debe ser reavivada, porque aún un poquito, dice el versículo 37, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Falta un poquito para que Él se manifieste en gloria nuevamente. Pero mientras tanto, otra vez, la Escritura enfatiza nuestra forma de vida o la esencia de nuestra vida, el cómo nosotros vamos a vivir. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido convocados por Dios para vivir todos nosotros por fe. Tú y yo, todos nosotros tenemos que vivir por fe. Por fe. Y no cualquier fe, la fe del Hijo de Dios. Porque si alguien vive sin esta fe, va a retroceder. Y el que retrocede, dice el Señor, no me agrada. No me agrada, no me gusta el que retrocede. Tened cuidado con retroceder, porque ya lo leímos, no se puede pisotear la sangre de Cristo. No se puede pisotear. No retrocedas. Algunos retrocedieron y pudieron volver, pero no se puede jugar con eso, porque el que retrocede no agrada al Señor. Tenemos que entonces buscar el agrado de Dios y seguir en este camino de fe, con todo. Contra todo, no importa lo que venga, creyendo y confiando que el Dios de la gloria está con nosotros. Amén. Aleluya.